Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a hablar de una visión un poco más integral de lo que en algunos episodios hemos compartido sobre cómo la sostenibilidad afecta e impacta diferentes etapas de diseño. Tenemos a Carolina Bedoya, arquitecta, magíster en confort ambiental de las edificaciones, que hizo su maestría en Brasil. Una visión también interesante, combinar diferentes nacionalidades. Y con David González, que también es arquitecto, con maestría en medio ambiente y arquitectura y bioclimática. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Juan, por invitarnos. Bueno, vamos a darle inicio a esto. Ambos trabajan en el departamento de diseño, en el área de diseño de concreto, en la línea de confort y sostenibilidad. Digamos que por eso me pareció importante e interesante tenerlos aquí, tener esa visión desde la planeación, diseño, ejecución y operación en algunos proyectos que quizá uno a veces como consultor o como diseñador solo ve una pequeña fase de ese proceso. Entonces, digamos que antes de entrar en materia, sí quiero escucharlos a ustedes. Cuéntenos un poco sobre ustedes, qué los llevó a meterse a esta línea de la sostenibilidad y vamos ahí uniendo hilos a ver a dónde llegamos. Bueno, mi nombre es Carolina Bedoya, soy arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tengo más o menos 13 años de experiencia en temas asociados a confort y sostenibilidad de proyectos privados y públicos. Inicialmente comencé mi carrera profesional en una oficina pequeña de asesorías bioclimáticas. Tuvimos la suerte de participar en asesorías bioclimáticas de proyectos públicos de la alcaldía que existía en ese momento, en jardines infantiles, en colegios y bibliotecas. Entonces fue muy interesante el ejercicio profesional en ese momento. Luego me fui a estudiar a Brasil, a la Universidad Federal de Santa Catarina, una maestría por 2 años y particularmente a temas de confort en espacios educativos. Regreso de Brasil y me vinculo a Conconcreto, particularmente en el área de innovación. Luego paso al área de diseño. Particularmente ahora hacemos parte del equipo de la dirección de arquitectura dentro de la unidad de Double C Designs de Conconcreto y particularmente en la jefatura de confort y sostenibilidad. Bueno, Juan, pues David González, yo soy arquitecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tuve como mi interés por el tema de la sostenibilidad como desde que estaba en la universidad. Y siempre desde que salí egresado como que quise buscar una maestría en bioclimática. Primero estuve viendo en México, bueno, por distintos motivos. Terminé yendo a estudiar a España poco más tarde de lo que hubiese querido, pero finalmente lo logré. Y pues es un ejercicio pues muy interesante para el arquitecto también. Yo estuve trabajando como diseñador 8 años también para una firma pequeña de arquitectura interior aquí en Bogotá. Y luego pues fui a estudiar a España y tuve esa oportunidad al regresar de entrar a Conconcreto. Y pues ahí nos enfrentamos siempre con muchos retos muy diversos en tipologías de proyecto, pues que esperamos como desarrollar en esta charla, contarles lo que pasa en el día a día también en el taller. Bueno, ya dándole pie a esa apertura, ¿cómo es eso de involucrar la sostenibilidad en diferentes etapas? Porque nos concentramos mucho, como lo dije ahora, quizá en el diseño. Es lo más común en el mercado colombiano. Ahora cuéntenos ustedes que están como ya de lleno de cabezas en una constructora viendo todas esas etapas. Cuéntenos ese proceso, cómo fue, cuáles fueron esos problemas que se encontraron en el camino y anécdotas si tienen para reírnos también de las desgracias, porque así es la vida. Así es. Yo creo que ha sido un proceso gradual y progresivo. Nos hemos venido ganando como cierta cancha y cierta voz en mesas donde antes no la teníamos. Que un gerente te llame a decir, necesito escoger un lote y donde la ficha normativa sea importante para identificar la eficiencia de un proyecto, donde adicional exista una operación logística importante y un tema, digamos, macroeconómico del sector, pero también nos digan a los bioclimáticos o al equipo de confort, dígame cuál es el potencial de atributos de sostenibilidad que pueda tener este lote o la mejor orientación de este lote. Entonces, cuando nos llaman a la mesa a ese tipo de decisiones, digamos que uno dice, juepucha, ya tenemos una voz, nos escuchan y ha sido difícil
pero con el tiempo nos hemos venido ganando como ese espacio de decir, no es menos importante que el tema financiero, no es menos importante que el tema logístico que tiene el cliente. Entonces ha sido gradual y progresivo porque creo que nos hemos venido ganando cancha, pero todavía nos falta, porque finalmente también hay decisiones de gerencia que van a ser, digamos, más importantes y que sobre el equilibrio van a pesar más que otras, pero nosotros siempre intentamos ser aliados de los tomadores de decisiones. Nunca nos gusta imponer temas de sostenibilidad porque tenemos claro que la bioclimática es un componente muy importante, pero hace parte de la sostenibilidad integral de mirada desde las 3 dimensiones, desde lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces creo que ha sido un reto importante que todavía nos atañe, que todavía nos ocupa en revisar cómo es la mejor manera de llegar con un discurso, si es al financiero, con un discurso financiero, si es a la persona que toma las decisiones en términos de costos y de construcción, entonces entender su lenguaje y venderle la especificación más optimizada, más eficiente, pero también más económica, y así como entender el lenguaje para nosotros también traducir lo que sabemos hacer Se a los volvieron equipos. políglotas pues de Pues la es que nos construcción. toca, como multilenguaje, nos toca entender un poquito y saber, y no nos la sabemos todas, entonces, pero sabemos quién lo sabe, entonces decimos, vení, no sabemos esto financiero, entonces nos apoyamos en el financiero, no sabemos esto tanto de especificación de presupuestos, entonces nos apoyamos en el subcontratista o en la persona de presupuestos, entonces es como una integralidad que nos toca pensar con todos y al mismo tiempo pues para el proyecto. Pues yo tuve una experiencia muy particular incluso antes de entrar a Con Concreto, y fue que estuve dando unas charlas a nivel nacional, digamos que promovidas por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pero eran unas charlas a través de las que se accede a través de, digamos, de puntos con distintos comercios y pueden acceder a esas charlas. Y entonces era a un público que muchas veces incluso eran maestros de obra o gente que se dedica al sector de la construcción, entonces hablarles de bioclimática. Entonces ahí también había que aterrizar como pues el lenguaje como para que fuese pues accesible a las personas y que les pareciera interesante. Y luego ya digamos en el ejercicio con concreto pues es como decía Caro acá, pues es como conquistar digamos esos distintos actores y digamos que entrar a mediar ciertas cosas y que no se quede en un único análisis, por ejemplo, de la edificabilidad de un predio, como decía Caro, pero encontrar eso, venga, este predio puede ser edificable y puede tener mucho potencial, pero venga, tomémonos un minuto para ver la orientación y ver qué podemos hacer para que no afecte las expectativas en las que se tiene en la empresa, pero seguramente podemos aportar algo ahí y de pronto podemos perder algo, pero podemos ofrecer en el largo plazo un mejor producto final. Entonces yo creo que ese ejercicio, incluso con los compañeros mismos en el día a día, en el taller de diseño, en Double C, y ya, digamos, siendo la escala de las gerencias de vivienda, lo hemos venido, digamos, conquistando poco a poco y ya a veces nos buscan de construcción para preguntarnos ciertas cosas, a veces de vivienda. Los de las mismas gerencias de vivienda ya le dicen, ya pasó por el lado de sostenibilidad, ya le pidieron un concepto a ellos. Antes eso no era, eso pasaba de largo. Exacto. Pues, como oiga, con la venga, Biblia ¿qué pasó? debajo, ¿Qué venga, predios tan. hay? Sí. ¿Qué predios están analizando? No, ya hay personas que les ha calado después de la idea y entonces ellos, venga, pero ellos ya revisaron, ¿está seguro? Y incluso le controvierten al equipo de arquitectos y está seguro que ellos no están de acuerdo con esa orientación o con esa indicación o si ya analizaron temas de vientos, bueno, etcétera. Entonces eso, a partir de ahí, pues creo que ya hemos empezado a evolucionar mucho más el ejercicio ahí de interlocución con todos. Claro, a mí me gusta mucho lo que comentabas, Caro, y pues un poco todo lo que están mencionando es cómo hacer un trabajo en equipo al final. Nadie se la sabe todas. El que diga que la sabe todas está diciendo mentiras, pero si uno sabe con quién hablar, si uno sabe quién sabe, soluciona, y si ese que sabe te quiere ayudar, maravilloso. Eso me parece muy, muy chévere. Digamos que en esta línea ya nos dieron como un ejemplo inicial de esa etapa de pronto de concepto, de buscar lote, de hacer un análisis rápidos iniciales que permitan
ayudar a elegir bien un lote que a veces se elige porque sí ya, o porque solo el índice dice que bien. Luego, si sigue una siguiente etapa de conceptualización, la orientación empieza a jugar una variable. Ya en el diseño, ¿cómo entran? O cómo van esos siguientes fases. Es un mapeo rápido, si me lo pueden contar. ¿Ustedes cómo abordan o solo esperan si tocan la puerta, o ustedes cómo van al equipo? Bueno, nosotros, por ser parte de la unidad de diseño de AOLC, nosotros hoy, digamos, tenemos un compromiso con un concepto que se llama arquitectura sostenible. Hacemos parte del equipo de arquitectura, entonces, independientemente de que el cliente nos pida o no implementación de atributos de sostenibilidad, nosotros hacemos un estudio intentando que nuestros proyectos de arquitectura tengan atributos de sostenibilidad. Basado en ese concepto, ¿qué hacemos? Nosotros dividimos como nuestra consultoría, asesoría en 3 momentos. Un primer momento que es un diagnóstico preliminar, donde está el entendimiento del lote, esas primeras condiciones y las oportunidades que tiene el lote en términos de acuerdo al clima y a las condiciones de usabilidad del proyecto. Luego se viene una segunda etapa, es como entendamos ya que hay una forma que es muy incipiente, muy inicial, muy conceptual, en donde nosotros empezamos a trabajar con escenarios. ¿Qué tal esta fachada con este vidrio, con esta cubierta, con esta especificación? ¿Qué tal es esta otra? Y esta es la del cliente. Ponemos, digamos, empezáramos a hacer esa interacción con esas simulaciones y hacer esa relación entre arquitecto bioclimático y va y viene. Entonces hay un loop ahí que va y viene. Tomamos decisiones y nos sentamos con el cliente. Y cuando le contamos al cliente, esta fue la definición de la fachada que obtuvimos, es basada en un concepto normativo, estético y bioclimático. Entonces nos vamos como en avanzada y el cliente básicamente nos puede decir 2 cosas. Una, me gusta la opción con la B, con la C, con la D, este componente con este, o dice, no, es que definitivamente sí es lo que ustedes me están diciendo, me voy con una opción. O nos puede pasar, no me sigo yendo con la línea base, total vidrio, por ejemplo, sin satanizar el vidrio, pero un año después nos dice, venga, ¿sabe qué? Es que tuvimos un problema, está muy costoso, nuestros trabajadores están quejando de mucho calor, ¿podríamos retomar, por favor, la opción que usted me dijo en la fecha tal? Entonces, se vuelve para nosotros ese ejercicio como entender, y luego un tercer informe, que es como la recopilación de esas simulaciones que en su inicio son térmicas y bioclimáticas, pero ya le metemos, digamos, un componente de ventilación, de CFD, le ponemos un componente de iluminación, le ponemos un componente inclusive. Tenemos un proyecto en este momento con análisis de ciclo de vida, o sea, un montón de componentes, inclusive de prefactibilidad de paneles solares, como las potencialidades que le podríamos ofrecer al cliente. Entonces, si bien hay una estructura de 3 informes, por así decirlo, casi que el entregable se vuelve un poquito customizable o parametrizable a la necesidad que tiene el proyecto, ¿cierto? Y así se lo hacemos vender al cliente. Nos gusta mucho hacer esa avanzada, ese ejercicio profesional de hacerle caer en cuenta al cliente el potencial que tiene los atributos de sostenibilidad y que después venga un proceso de certificación y no al contrario, ¿cierto? Es difícil, pero digamos que así es que funcionamos, independientemente de que el cliente lo pida o si el cliente lo pide. En esas como las 3 etapas. Y finalmente, como esto es un negocio, en que hacemos parte de una compañía que busca ganar proyectos y rentabilizarlos, pues nosotros digamos que hacemos un cobro por esta asesoría y que finalmente eso se traduce en la sostenibilidad de hoy de un área de confort de 3 personas. ¿Cierto? Entonces somos también sostenibles económicamente para lograr esta implementación de atributos de sostenibilidad en los proyectos de arquitectura. En ese ejercicio de los 3 informes, pues también hay una interlocución con áreas, por ejemplo, de redes de la empresa nosotros. Y digamos que siguiendo la línea de lo que hablaba ahorita, también, por ejemplo, los ingenieros mecánicos ya nos buscan y nos preguntan, por ejemplo, ya temas como de la transmitancia de los muros, como que nosotros, venga, David, venga, miremos aquí este cerramiento, dígame usted el valor U y yo meto en mi software y yo simulo también, homologo lo que yo voy a simular en mi software para seleccionar mis equipos mecánicos, de acuerdo a lo que usted, digamos, que evalúe en cuanto a la transmitancia de muros, la relación ventana-pared, realmente que el ingeniero mecánico sí esté, digamos, que considerando todo el mismo idioma al final. Exactamente, y entonces ya pues no vamos como por líneas diferentes, sino que nos hablamos. También le recomendamos al arquitecto aquí, ojo acá, está demasiado, lo que decíamos ahorita, demasiado vidriado. Revisemos aquí el funcionamiento de estas ventanas para el tema de caudales por ventilación natural que nos funcione.
el tema precisamente del usuario, analizar el usuario, si realmente el usuario sí va a operar esas ventanas o en qué momentos. O sea, analizar de verdad, porque de pronto casi nadie se sienta a pensar eso desde el usuario en temas de confort o de confort adaptativo. Entonces es llevarle ese mensaje al equipo para que lo tenga en cuenta en todo momento. A mí me gusta mucho todo esto que nos están contando en realidad, porque también es una muestra para los oyentes y para el mercado de que esto se puede hacer. Y no hay que esperar a que el proyecto ya esté por ahí, anteproyecto a punto de terminar y llame al bioclimático a ver si arregla lo que ya hicimos. Y se cree a veces que esto es un moñito que se le pone al final al edificio, y efectivamente hasta desde la escogencia del lote podemos tomar muy buenas decisiones que nos va quizá a catapultar más el proyecto. Seguramente si yo cojo un proyecto en anteproyecto y le hago bioclimática, mejoro su eficiencia. Pero si yo desde la elección del lote, la orientación, la selección de materiales, llego y le hago bioclimática, quizá la eficiencia es 4 veces la de un proyecto que mejoré en el proceso. Entonces eso me parece muy chévere, como de verdad es una experiencia que puede llevársele al mercado de que esto se puede hacer. Y se puede hacer in-house, que eso también me parece muy interesante, de si yo lo puedo hacer, una constructora como Con Concreto, que tiene pues un músculo bastante grande y hace todo tipo de proyectos, si lo pueden hacer in-house y controlar todo este mundo de proyectos, no todos al mismo nivel de detalle, no todos del mismo nivel de simulación, quizá algunos sí, otros no, en fin, eso sí ya son temas muy puntuales, pero me parece que es una muestra de que esto es viable, es realizable y trae unos beneficios muy interesantes. Yo les quisiera preguntar en el tema operativo, ¿cómo llegan ahí o en qué proyectos ustedes también acompañan ese proceso o se retroalimentan del cliente final? ¿Cómo lo que ustedes hicieron en tema operativo se ve reflejado? Pues ya nos contaban un caso negativo, entre comillas, de cuando dijeron, no hice caso y venga que ahora sí quiero, ¿cómo era? Para que no me dé calor. Pero ¿qué pasa en esa etapa operativa? ¿Ustedes tienen proyectos que también operan y cuáles han sido esos resultados? ¿O si tienen ese diálogo con el cliente después de entregar el proyecto para retroalimentar el trabajo que hacen? En proyectos que ya hayamos diseñado nosotros, por ejemplo, la semana pasada tuvimos algo como muy satisfactorio, es que estuvimos visitando un proyecto de vivienda que está por el proceso de certificación y ya está en la auditoría de construcción. Y de verdad estuvimos en los apartamentos recorriéndolos. Y la percepción que tuvimos era que sí, evidentemente los apartamentos estaban resultando muy frescos. Y estuvimos hablando incluso con las residentes de acabados encargadas del proyecto y preguntándoles que si habían recibido alguna queja particular de los apartamentos de, oiga, ¿y este apartamento por qué no tiene aire acondicionado? Es un proyecto en Medellín. Y ellas nos dijeron, no, realmente no, la gente no se queja en ningún momento de eso. O sea, los diseños o lo que contemplábamos, lo que evaluamos en ese momento y cuando lo simulamos, pues en este momento hemos tenido como ese resultado de verdad de que no han ocurrido como quejas o reclamos particulares sobre eso. El proyecto tiene unos clientes extranjeros que evidentemente están acostumbrados muchas veces a que sus edificios tengan unos sistemas, ¿cierto?, que respalden ese confort y lo han instalado, ¿cierto? Pero digamos que el cliente colombiano, si lo queremos poner así, está más acostumbrado y digamos que como que ha entendido que esa vocación que tiene, por ejemplo, esa fachada que tiene unos balcones bastante profundos, que tiene unas áreas muy generosas de ventilación y demás, evidentemente garantizan ese confort. Además, está ubicado en una zona de la ciudad que también permite, digamos, un poquito más altitud de lo que sería el río Medellín, que también es la ubicación perfecta como para que el edificio funcione de esa manera. Y lo hemos comprobado, por ejemplo, de esa manera. Ese es un ejemplo. Yo quiero hacer un comentario antes de darte la palabra, Caro, porque me hiciste acordar que me dicen que es algo reciente, la semana pasada, hace 15 días, yo que sé, algo reciente, y se logró esto, aún considerando que estamos en una época realmente calurosa, pues estamos cada día superando, y hace poco yo tuve una reunión con un constructor en Medellín que me decía, no, ya nos está tocando pensar los edificios con aire acondicionado, no lo instalamos, pero pensarlo a que lo pongan porque ya la gente no se está soportando el calor y se han tenido quejas de postventa de calor, o sea que al final, si bien la gente se acostumbra, como lo decías, no se acostumbra al calor de hoy, entonces eso es un claro ejemplo de que de verdad se logró a través de balcones, ventilaciones, protecciones, materiales y demás, porque
Hoy día se están haciendo edificios en Medellín con postventa por calor, pues por molestias que lastimosamente no hay normas que te digan esto es un problema de la constructora, Eso es algo que te hay que pueden llegar. llamar y decir lo que sea, pero en ningún lado dice que tú tienes que garantizar X cantidad de confort en un apartamento. Entonces es una postventa muy fácil de responder, pero qué triste dar ese tipo de habitabilidad a los usuarios finales de un edificio. Ya desde la visión pues personal y profesional. Sí. Ya quería como complementar porque me hizo ruido de una como, uy, se logró, No, y te- aun cuando hay otros que están en ese problema. Te complemento un poco relacionado con ese proyecto. Ese proyecto tiene un edificio hermanito. Y cuando estábamos hablando de ese proyecto mucho antes, de ese edificio hermanito del otro, alguna vez tuvimos una interlocución con un gerente del proyecto que decía que la competencia estaba instalando o dejando previsto que cómo así que no íbamos a... que cómo Sí, así, como que no, una no, no, estrategia no. de venta para lograr que pues captar el cliente. Y al final lo logramos convencer. Pusimos nuestra posición. Y eso definitivamente no se está ofreciendo en este momento. El proyecto no ofrece eso. Y Nuestros proyectos de vivienda no ofrecen eso. pues ese, sí, o sea, al menos esa es que es una marca que además apunta a un mercado, digamos, costoso, digamos, el mercado que apunta a esa marca de la vivienda con concreto es, digamos que es un cliente muy particular y aún así, pues un cliente exigente, ¿cierto? Y eso no ha sido una de las exigencias de los clientes. Las exigencias han ido en otro sentido, temas de acabados, temas de reformas, pero puntualmente en eso no hemos recibido, por ejemplo, solicitudes particulares. Y complementando lo que dice David, una de las mejores formas de que el cliente nos busque es la recompra. Entonces nos ha pasado que el cliente particular que se quejaba de una situación de calor porque en un puerto muy conocido en Colombia pone una fachada de vidrio, un año y medio, casi 2 años después nos busca a decir yo quiero hacer mi ampliación de bodegas, yo quiero que otra vez con concreto, Double C Designs, todos los diseños integrados me diseñe mi ampliación. Y lo mismo nos pasa con otra marca también muy reconocida de centros de distribución que también nos dice, quiero que con concreto me ayude a hacer el manual de especificaciones técnicas de mis bodegas porque entendimos el ejercicio profesional de ustedes con el proceso integrativo de diseño donde están todas las disciplinas y donde todas aportan. Entonces decimos, sí, Confort ha ganado camino, pero nosotros hemos ganado un camino por el ejercicio interdisciplinar que tenemos de las más de 250 personas que somos en Double C. Entonces, trabajo hoy para todos, pero lo más importante es que es vender un diseño integrado donde todas las disciplinas se tienen que hablar con todas para poder entregar un producto estandarizado, prefabricado, con atributos de sostenibilidad, con una arquitectura consciente, con unas estructuras supremamente permanentes en el tiempo. Entonces digamos que es un ejercicio holístico de la sostenibilidad en su mayor dimensión, pues. Yo quiero ya plantearles el escenario futuro. Ustedes ya me contaron ese escenario como fue difícil empezar, que me creyeran, iban con la Biblia debajo tocando puertas a ver quién les creía. Ya ellos empezaron a buscarlos a ustedes. Hay una filosofía de compañía que realmente desde el mercado se percibe, desde afuera uno sabe que cuando ustedes están afrontando un proyecto ya vienen con todos estos criterios. Ahora ustedes, ¿cuáles son los retos que ven a futuro? Tanto internamente como compañía, lo que nos puedan contar obviamente desde su área, como en el mercado. Ustedes cómo están viendo el mercado, hacia dónde tiende y digamos que si bien podemos hablar de sostenibilidad porque es el área pues que nos junta aquí en este podcast específico, pero sí podemos proyectar en relación a otras cosas, yo qué sé, revitalización de edificios, como qué ven ustedes en esa proyección de mercado, tanto internamente como equipo, como hacia el mercado, que están vislumbrando desde su experiencia. El área de confort y sostenibilidad trasciende el área de diseño en concreto. Nosotros hoy también tenemos una participación en la responsabilidad social corporativa. Entonces ahí también tenemos mucha tela que cortar, porque si no hay una política de sostenibilidad de compañía, esto que pasa en Double C no puede suceder, ¿cierto? Y más en una constructora de 60 años que lleva construyendo toda la vida. Entonces, ¿qué retos vemos? Enmarcarnos en la hoja de ruta de descarbonización. Creo que es un reto enorme y no solo para Concreto, sino para todo el sector constructor. Hay una apuesta muy importante por esos mínimos, pues para garantizar en edificación nueva y existente. Entonces, alinear todas las decisiones estratégicas de negocio en términos de desarrollo de vivienda o los proyectos que son propios de nosotros y apuntarle a la ruta de descarbonización es un reto muy importante.
que no solamente nos une a nosotros como el área de confort, sino a toda la organización. Eso es uno de los retos. Otro reto es todo el tema de materiales, logística y el tema de economía circular. Nosotros hoy estamos metidos fuertemente en la definición de la política de economía circular de Conconcreto, que eso implica unos esfuerzos enormes, no solamente en Davolsí, con la implementación de atributos de sostenibilidad, sino en el proceso logístico de obra, en los planes de manejo ambiental, en las compras conscientes y responsables, inclusive en la operación de los activos. Entonces, implica que nos movilicemos muchos actores de la compañía en torno a temas de economía circular, logística inversa, en temas de inclusive modelo de negocio, cómo la economía circular se vuelve modelo de negocio. Otro reto importante es el tema de ingeniería de valor, inteligencia artificial y metodología BIM. Vemos una oportunidad enorme en que la sostenibilidad está migrando a entender la tecnología como un habilitador para buscar la sostenibilidad integral y el proceso integrativo desde todas sus 3 dimensiones. Nosotros con Concreto digamos que ha sido un abanderado en temas de innovación porque nos gusta estar pensando, bueno, ¿qué se viene? ¿Cómo podemos implementar esta herramienta? ¿Cómo podemos usar este elemento? ¿Cómo podemos hacer las cosas más rápido? ¿Cómo podemos generar menos impacto? Entonces el tema de prefabricación, de estandarización, de metodología BIM, de proceso integrativo de diseño, de exploración de nuevas herramientas, de utilizar la inteligencia artificial en pro de hacer más eficiente y menos impacto al medio ambiente, es otro reto importante. Ahí te mencioné 3 y un último es que la implementación de atributos de sostenibilidad no es solo un tema de bioclimática particular del proyecto o del espacio construido, sino que tiene que ver con un tema de entorno, inclusive de contexto geopolítico. O sea, ¿qué está pasando en el mundo para que hoy las decisiones de proyecto sean unas? En temas de logística, la situación de una guerra en Ucrania por temas particulares impacta colateralmente unos meses después a tener desabastecimiento de materias primas. Entonces, ¿cuáles son las decisiones tuyas de empresa de decir, voy a abastecerme de acero lo más pronto posible? ¿Qué tipo de acero? Hoy las acerías tienen unos componentes de bajo impacto ambiental, sí o no. Entonces, hay un montón de preguntas que están sobre la mesa que hacen que nosotros no nos volquemos solamente a la bioclimática, a la orientación, al análisis de ciclo de vida, a la rehabilitación, a revisar qué podemos hacer, qué mejoras podemos hacer en toda la cadena del ciclo de vida de un proyecto. Yo sí realmente, cuando llegué de hacer la maestría, digamos que en Europa nos llevan un camino importante en temas de rehabilitación energética. Entonces, incluso porque el tema no solo se da como en edificios de orden gubernamental. Yo vi ejemplos de edificios privados, de copropiedades, que hacían, digamos que se unían los copropietarios para hacer una rehabilitación de su edificio de vivienda. Y lo hacían. Y pues hay un ejemplo ya, y es que ya hubo un Pritzker hace un par de años para la Catomi Basal, cuyos proyectos son precisamente los más emblemáticos, son rehabilitaciones de edificios. Entonces, unos bioclimáticos o unos arquitectos con esa vocación ya ganaron el Pritzker porque son reconocidos en gran medida por ese tipo de intervenciones pues, en edificios existentes. Entonces, aquí en Colombia uno lo podría ver viable en el sector público, pero ojalá también llegáramos a ese escenario donde, venga, revisemos, no sé, clima tropical, húmedo, todo lo que está ocurriendo con costo de la energía en la costa, ¿cierto? Pueden haber ejercicios muy interesantes para que la gente realmente evalúe eso como una copropiedad y de pronto las intervenciones no necesariamente serían tan costosas y seguramente con ese costo de energía cada vez más elevado puede que sean mucho más viables. Y pues nosotros estando en una constructora, pues de pronto este también es un territorio por explorar para que podamos ofrecer, por ejemplo, este tipo de servicios, que no solo una repotenciación de un edificio por temas sísmicos se dé, sino que uno pueda pensar que aprovechar el momento para repotenciarlo y rehabilitarlo, por ejemplo, energéticamente. Porque yo también, pues enlazando un poco lo que estamos hablando, creo que el tema de pensar el edificio desde la bioclimática, el confort térmico, la eficiencia energética, yo creo que ya lo tenemos que dar casi que por sentado. O ese es el ideal mío. Ya tenemos que ir al tema de la energía embebida con mayor fuerza. Y eso se enlaza. O sea, esto ya es una parte, pero tenemos que darle más fuerza también a pensar el edificio en su energía embebida y en su disposición final. Entonces, con este tema de circularidad, creo que tenemos que evolucionar mucho y ahí sí
seguramente tenemos que volver a empezar a conquistar esos escenarios o esa interlocución con otras áreas de la compañía y con los clientes y con los colegas. Y con los proveedores. Y con Total. los proveedores. Porque si los proveedores Es un no se reto entran en este importante. vehículo, no vamos a hacer recircularidad, no hay ciclo de vida. Así es. Exactamente. Si todos los, yo qué sé, ladrillos, concretos, aceros que nos encontramos en el mercado no tienen una conciencia ambiental, no Así vamos es. a hacer nada. Entonces, Pues hoy lo que tienen son autodeclaraciones. Son muy Exacto. pocos que tienen declaraciones ambientales de producto o son muy pocos que entregan la información de acuerdo a su gestión. Pero cuando tú te vas a un modelo de certificación, cuando un auditor te revisa, te dice, eso es una autodeclaración, no hay una concepción clara del análisis de ciclo de vida de ese material, cuál fue su extracción, cuál fue su fabricación y cuál fue su punto de entrega. Y uno dice, si estos son los materiales Pareto, que son claramente concreto de acero, que son los que, digamos, impactan fuertemente la construcción de un proyecto, es muy difícil hoy considerar que la responsabilidad solamente sea del sector constructor, del constructor que pega los ladrillos, ¿no? Venga, es un tema colaborativo en donde el diseñador está involucrado, donde el proveedor está involucrado, el usuario final está involucrado. Es un reto que tenemos muy grande que nos amplía la visión del tema de sostenibilidad importante, pues, y hace que la atención realmente la pongamos donde la tenemos que poner. y de una encaja con lo que mencionabas ahora de la hoja de ruta neto cero carbono. Si yo quiero ser neto cero carbono operativo, quizá ya lo estamos llevando más fácil. Total, sí, exacto. Si ya me voy a neto cero carbono embebido, ya el que mercado empezar. colombiano está atrasadito quizá, Sí. y tenemos que empezar porque son unos años, unos 10, 15 años, pero nos coge la tarde. Entonces no comparto esa visión, creo que... Ya ni siquiera, que falta, o sea, pues hay una primera meta 2030. Pero la 2030 es neto cero carbono operativo. Sí, sí. Entonces esa es lograble. Yo creo que esa es la más lograble, pero si ya se nos empieza a acercar el resto, pero no se puede dejar uno coger la tarde, porque si los proveedores, hablando ya puntualmente de un proveedor, no hace el ejercicio, en el momento que lo haga, quizá la competencia u otros alternativos ya lo hizo y lo deja el bus, como decimos popularmente. Entonces creo que hay un escenario bien interesante para que todos los actores sepan qué tiene que hacer en ese reto para montarse en esta vaca. Ahí hay un catalizador pues que no lo hemos mencionado y es que los esquemas de certificación pueden ayudar a impulsar eso. Por ejemplo, ahorita que sale ya pues la LEED versión 5, pues seguramente va a venir mucho más restrictivo en cuanto a eso. Y eso puede hacer, que ya ha pasado en Colombia, que eso puede ser un acelerador del mercado para digamos que empezar a nivelarse con ese tipo de temas. Entonces, cuando ya el constructor o el inversionista vea que si quiere ir por el proceso de certificación, pero se requiere un poco más de énfasis en el tema, por ejemplo, en el tema de circularidad, ahí puede que ya los proveedores también empiecen a acelerar ese proceso y puede que haya más expertos también en el mercado nuestro, o que se asesoren desde afuera, o que ya empiece a llegar gente entrenada para eso a Colombia en estos años, y que eso también empiece a evolucionar en la misma medida. Bueno, súper. Yo creo que hay un panorama ahí muy general, tanto de procesos internos como de el mercado en general, hacia dónde puede ir. El tiempo se nos está acabando. Me gustó mucho la visión holística que están teniendo tanto ustedes como unidad, como lo que proyectan para país. Creo que quedan muchas tareas para todos los actores. Ojalá todos los que nos escuchen y sean algunos de esos actores, sean conscientes de lo que se nos viene y que todos apuntemos a esto. Al final, pues, que es sostenibilidad integral, no ponerle un solo apellido, sino veámoslo de una manera mucho más integral. Les agradezco por venir a compartir sus experiencias y conocimiento, y acá queda el espacio para que nos cuenten y a los oyentes cómo los pueden encontrar, para que si quieren hacer alguna consulta o algo puntual o buscarlos para algún proyecto, pues ya pueden dar la cuña publicitaria. Claro que sí, Juan. Todos invitados a que nos sigan en redes como Double CIBA y Con Concreto. El área particularmente de diseños arquitectónicos y técnicos de Constructora Con Concreto. También pueden encontrarnos como Constructora Con Concreto en LinkedIn. Tenemos Instagram también, y pues digamos que ahí nos movemos todo el tiempo. Particularmente sobre la gestión que hacemos desde el área de confort y sostenibilidad, pueden encontrar mayor información en el LinkedIn y en el Instagram de Double CIBA y Con Concreto, en la página web de Con Concreto
concreto también, y van a ver también, digamos, como un one page de Doubles Iba en concreto, y pues ya estamos conectados con David y conmigo en concreto. Bienvenidos cuando quieran pasar por nuestras oficinas o pues escribirnos. Estamos encantados de conversar de negocios. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A ti por invitarnos. Gracias por escucharnos. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD, Locos por la Arquitectura, o directamente en nuestro portal www.madlocosporlaarquitectura.com. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. No olviden darle like a este episodio, seguirnos e invitar a sus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestra página web. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.